En este tutorial hablaremos del módulo reproducción y del módulo pausa. El módulo reproducción es azul y blanco. Se parece a un ratón de ordenador y tiene dos ruedas. Una más plana y con forma de rosquilla y otra más alta y con reborde. Un extremo del módulo lleva un cable de unos 10 centímetros, 4 pulgadas, con un enchufe al final. El otro lado tiene una hendidura con un puerto para conectar otros módulos. Cuando se enchufa el módulo reproducción en el centro de control, se oye un clic que confirma la correcta conexión. El módulo reproducción aparecerá en la app como un bloque de código en azul, bajo el hilo que corresponde al puerto en el que se había enchufado. En este caso, el módulo reproducción se conecta al puerto número 4. La app muestra el código de ese módulo bajo el hilo número 4. La rueda con forma de rosquilla es la del sonido. Se gira para seleccionar un sonido del juego de sonidos. En cada juego hay hasta 8 sonidos. Vemos un ejemplo de la rueda de sonido girando para cambiar los sonidos del juego Naturaleza. La rueda de duración es la más alta, con un reborde. Esta rueda cambia la duración o la velocidad del sonido. Los sonidos pueden variar entre una velocidad que sea la mitad, 0,5 veces, hasta el doble, 2 veces. Este es un ejemplo de la rueda de la duración girada para cambiar la duración del sonido de pájaros del juego Naturaleza desde normal hasta el doble. Ahora vamos a conectar un tipo diferente de módulo de comandos, el módulo pausa. Este módulo es naranja y blanco, y se parece al módulo reproducción, pero solo tiene una rueda alta y con reborde. De un lado de este módulo sale un cable, y en el lado que tiene una hendidura hay un puerto. El módulo pausa se utiliza para dejar un retardo entre dos sonidos de cualquier parte del programa. La pausa puede variar entre un cuarto de compás hasta 2 compases. Lo siguiente es un ejemplo del módulo pausa. El centro de control está conectado a dos módulos reproducción, después a uno pausa y a otro reproducción, con el juego de sonidos Naturaleza. Hilo 1, Naturaleza. Reproducir lluvia a velocidad doble. Reproducir ranas a velocidad normal. Pausa para un compás. Reproducir salpicadura a velocidad doble. Fin de hilo. Escucha la pausa entre los sonidos de las ranas y la salpicadura.